Y amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana, hablemos primero de un par de noticias muy importantes en inmigración. La primera es que recientemente el nuevo gobierno de Biden, con el director del Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, decidieron cancelar el plan de tomar más datos biométricos de los inmigrantes. Esto había sido en el 2019 algo increíble con el gobierno de Trump. Iban a tomar no solamente las huellas digitales de las personas, sino también el iris de los ojos, el ADN incluso de los inmigrantes. Y no solamente de los inmigrantes, sino también de los peticionarios. O sea, por ejemplo, si una persona ciudadana americana quería pedir a su esposa, iban a tomar todos estos datos, no solamente de la esposa inmigrante, sino también del ciudadano americano que pedía a su esposa. Esto a mí siempre me pareció una violación de los derechos civiles de la gente que está aquí en este país. Y gracias a Dios tenemos ahora una política completamente diferente, radicalmente diferente. Y el gobierno actual se dio cuenta de que esto eran abusos en realidad de los derechos de las personas. Entonces ya no más, simplemente va a ser lo de siempre, o sea, las huellas digitales y nada más. Otra noticia importante y muy buena es que los permisos de trabajo en casos de asilo ya no van a tomar varios meses como estaban tomando durante la época de Trump. No olvidemos que prácticamente en todo lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno de Trump hizo más complicadas las cosas, más difícil para los inmigrantes, y el resultado fue de que muchos inmigrantes se asustaron o simplemente se desilusionaron y no procedieron con su caso de inmigración. Ahora tenemos esto de que el permiso de trabajo va a tomar mucho menos tiempo, y eso por supuesto que es una excelente noticia. También hemos tenido problemas, tuvimos durante la época de Trump, problemas en los casos de la cancelación de la deportación con la renovación de los permisos de trabajo, porque otra regla que inventaron durante la época de Trump es que si la persona quería renovar su permiso de trabajo en un caso de cancelación de la deportación, que es un caso de corte de inmigración, por supuesto, tenía que obtener primero el sello del juez que presidía sobre el caso. Y eso, por supuesto, que nos trajo muchos problemas, sobre todo el año pasado, 2020, durante la pandemia, cuando las cortes de inmigración estaban completamente cerradas debido a la pandemia. Y eso causó muchos problemas con la renovación de permisos de trabajo. Todo eso está quedando en el pasado. Si hay gente todavía que piensa que el gobierno de Trump no era anti-inmigrante, respeto su opinión, pero están equivocados. Fue un gobierno sumamente anti-inmigrante, de tolerancia cero con los inmigrantes. Pero, como les digo, ya no tenemos esa política anti-inmigrante. Al contrario, este gobierno quiere ayudar en todo lo posible a los inmigrantes. Y finalmente quería hablarles yo primero y también mi socio en el segmento que sigue sobre este histórico caso de Nis Chávez, hablando ya en la práctica, en la realidad, cómo funciona un caso de Nis Chávez. No olviden qué es. Lo que dijo la Corte Suprema es que si el notice to appear, que es la notificación que le dieron a la persona cuando le detuvieron a la persona hace años, los de ICE o en la frontera, si esa notificación que se llama notice to appear no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido. Es lo que dice Nis Chávez, la Corte Suprema. Y no solamente es inválido el formulario, sino que es inválido todo el caso, o sea, incluyendo la orden de deportación en contra de la persona. Ahora, ¿qué hacemos si nos contrata una persona que tiene un problema anterior con inmigración? Por ejemplo, una orden de deportación. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si la orden de deportación de la persona, que tiene la persona, es válida o inválida. Y para eso tenemos que ver, por supuesto, el notice to appear, el formulario. Ahora, mucha gente tiene los papeles de su caso de hace años de la Corte de Inmigración, pero muchísima gente no tiene, o tiene solamente algunos formularios y otros no, algunos documentos, otros no. Y hay mucha gente que no tiene nada, porque perdió sus documentos, o los echó a la basura, o se extraviaron, se incendiaron, lo que sea. Para toda la gente que no tiene documentos o solo tiene pocos documentos, tenemos que obtener su récord migratorio. Ahora, para los que no tienen nada, tenemos que hacer primero las huellas
y nosotros en Yuma Madei Fasano tomamos las huellas digitales en las oficinas nuestras, en las 4 oficinas. Y vamos a obtener, con las huellas se espera su A-number. Ahora, ¿qué es el A-number? Es su número de inmigrante, es su alien number. En inglés es A-number o alien number. En español, el número de inmigrante. Con ese número, una vez que lo tenemos, podemos obtener lo que se llama un FOIA. Es la F de Francisco, O-I-A. Y eso significa Freedom of Information Act. Bajo las leyes de este país, todo inmigrante puede obtener una copia de su récord migratorio. Obtenemos con el A-number suyo su récord migratorio. Una vez que tenemos todos sus documentos del pasado, ahí vamos a ver el Notice to Appear y vamos a ver si tenía la fecha y la hora de la corte o no. Y dependiendo de eso, vamos a reabrir o no su caso en la Corte de Inmigración. Ahora, una vez que reabramos su caso en la Corte de Inmigración, vamos a proceder ya sea con el caso de la cancelación de la deportación de los 10 años o un ajuste de estatus, si tiene una esposa o esposo, por ejemplo, que le pueda pedir, o el perdón provisional y muchas otras cosas más. Entonces, si usted tiene un problema anterior con inmigración, llámenos lo antes posible o haga su cita ya con nosotros mediante el mensaje de texto. No olvide que es muy simple, en mensajes SMS en su teléfono, usted se va a mensajes, no es WhatsApp, no es Facebook, no es Instagram, no es TikTok, es simplemente mensajes de su teléfono celular y nos envía al número 21,000 la palabra migrante. Es todo lo que tiene que hacer, va a tener una respuesta automática de la firma y alguien le va a llamar en 1 o 2 días. Un poquito de paciencia, por favor, tenemos muchísima gente que nos llama. Muchas gracias.